de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 32. Si lo podemos poner en el script. Y entonces, repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 2, perdón, creo que me había equivocado. Hechos de los Apóstoles 19:2. 19:2. Amén. Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles también podría haberse llamado, ¿verdad?, Hechos del Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando con la ayuda del Señor en esta hora. Del Espíritu Santo, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el verso 2, y que dice de la siguiente manera: y dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lo repetimos todos juntos ahora. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por todas las obras que ha hecho en nuestra vida y las que ha de seguir haciendo conforme a la soberanía del Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra es una semilla que es implantada, Señor, en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Te damos gracias por ese fruto, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Escogí este tema porque siempre oímos, ¿verdad?, en nuestras oraciones, en las enseñanzas, que se habla del Señor Jesús, que se habla del Padre, del Señor Jesús, el cual envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Esa es la misión del Señor Jesús. Y en los Evangelios nosotros podemos contemplar la obra de Jesucristo, ¿verdad?, a favor nuestro. Él murió por nosotros. Pero se habla muy poco, ¿verdad?, del personaje que podríamos llamar, no porque sea más importante que los demás, sino del Espíritu Santo. Y tenemos que comprender que tenemos un Dios triuno. ¿Qué significa eso? Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios en tres personas. Amén. No me gusta usar la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad tiene un significado diferente, ¿verdad?, al que muchas veces los cristianos que creen en un solo Dios comprenden, en el sentido de que la verdadera significado de la palabra Trinidad es tres dioses, y nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Amén. Que se revela en la Escritura en tres personas. Fíjese que digo en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no como algunos a veces tratan de hacer comprender malamente, porque no tiene base bíblica, de decir de que son tres manifestaciones de Dios. No son tres manifestaciones de Dios, son tres personas que componen la deidad la cual nosotros adoramos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volviendo al tema del Espíritu Santo, les dije al comienzo que el libro de los Hechos de los Apóstoles bien podía haberse llamado también el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque la realidad de las cosas es que el Espíritu Santo es el que ha obrado desde aquel día de Pentecostés de una manera comprometida, de una manera interior en nosotros. ¿Qué quiere decir esto interior? Significa de que el Espíritu Santo ha estado presente obviamente desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y el verso 2
nos dice, el verso capítulo 1, el verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y luego sigue diciendo que el Espíritu de Dios estaba, ¿verdad?, sobre todo ese desorden, sobre toda la creación que aparentemente era un desorden. Y no voy a referirme a esa hora, otro día vamos a tocar ese tema, pero lo importante es que el Espíritu Santo siempre ha estado presente porque es Dios y Dios es eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que ha generado todas las obras a partir del día de Pentecostés hasta el día de hoy, y bien podríamos decir que el Espíritu Santo lo va a seguir haciendo hasta que el Señor regrese en gloria. Amén. Cuando el Señor regrese, entonces la labor del Espíritu Santo se va a detener en este plano material para continuar de acuerdo a los designios y los propósitos del Creador. El Espíritu Santo es parte de ser el Creador. Repetimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El término Dios Espíritu Santo no se encuentra definitivamente en la Escritura. Como que fuese, ¿verdad?, el Espíritu Santo aquella parte, ¿verdad?, o revelación de la persona de Dios que no quiere revelarse, como que no quiere mostrar las obras que Él genera, pero la obra del Espíritu Santo es grandiosa, es maravillosa, al momento que nosotros estamos aquí precisamente por la obra que el Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros. Si no fuera por esta persona de Dios, el Espíritu Santo, nosotros no estaríamos aquí. Es el Espíritu Santo el que nos reveló a Cristo, nuestra salvación. El Señor Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo nos abrió los ojos a nosotros. El Espíritu Santo nos mostró nuestra condición pecadora, nos mostró lo que había en nuestro corazón y nos reveló lo que realmente nosotros no conocíamos, que estábamos perdidos, irremediablemente perdidos. Eso lo hizo el Espíritu Santo. El único que tiene el poder de convencer a los seres humanos de esa manera es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los hombres no reconocen nunca su falta, ¿se dio cuenta? O muy pocas veces vemos esa manifestación de que hay personas que cuando se equivocan reconocen que están equivocados. Una de las causas es el orgullo, pero precisamente el Espíritu Santo, que no tiene absolutamente nada que ver con el orgullo, sino con la humildad, entonces es el que convence al hombre de pecado y lo trae humildemente al Señor Jesús, que es el Salvador. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, vemos la salvación, la recibimos, y todo por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerde, es el que está totalmente comprometido con usted. Y repito una vez más, que si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos aquí. Salimos de aquí y el Espíritu Santo nos acompaña. ¿Por qué? Porque si verdaderamente hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Si hay algo de humildad en nosotros, los creyentes, si hay algo de virtud, si hay algo de ser valorado, es todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos nada, hermanos queridos. Si hay algo bueno en nosotros, se nos ha sido dado, se nos ha sido imputado, se nos ha sido otorgado por Dios. El Espíritu Santo es el que hace todas esas obras en lo profundo de nuestro interior. ¿Qué es ese profundo interior que tenemos? Es el espíritu humano. No tenemos que dejar de mencionar de que tenemos un espíritu humano. Todos los seres humanos tienen un espíritu humano que Dios ha dado y que le pertenece a Dios. Pero es a través del espíritu humano que nos podemos relacionar con otro espíritu, que es el Espíritu Santo. Y a través de esa relación estrecha, en el nombre de Jesús, nosotros podemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial.
Por eso también la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenía el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que encarnarse, hacerse carne, revelarse o manifestarse en carne para que nosotros pudiéramos acceder a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos, no teníamos nada bueno que nos acreditara un acceso pleno al Padre. Es a través de Jesús que somos lavados por la sangre de Jesús y entonces nuestros pecados son borrados, pero todo eso está ejecutado por el todopoderoso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hablado esto, ¿verdad? Manera de introducción de lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros en relación a nuestra salvación, podemos ver muchas cosas más del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 14, el verso 16. Juan 14, el verso 16. Juan 14, verso 16. Dice aquí el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Juan 14, 16. Lo podemos poner en el screen. Gloria a Dios. Juan 14, 16. Y vamos a leer el 16 y el 17 y también el verso 26. Juan capítulo 14, el verso 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús dice, y yo rogaré al Padre, el Padre, dice, y os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué les dijo Jesús esto a sus discípulos? Les dijo esto porque Él los iba a dejar. Él sabía que pronto le tocaba cumplimentar la misión a la cual el Padre lo había enviado aquí a la tierra, que era buscar y salvar lo que se había perdido y entonces a morir por cada uno de nosotros. Él iba a morir, iba a resucitar, pero Él iba a ir al cielo junto al Padre Celestial. Y Él dice, yo rogaré al Padre. Interesante que Jesús rogó al Padre. Amén. Con esto, ¿qué quiero decir? De que aquí es claramente expreso de que Jesús no es el Padre. Amén. Si no, no tendría necesidad Jesús, si fuese el Padre, de decir, yo rogaré al Padre. Tiempo futuro, ¿verdad? Yo rogaré al Padre. ¿Por qué? Porque todavía Él estaba entre sus discípulos, ¿verdad? Esto aquí es muy interesante, porque hay quienes, y no tengo que dejar de mencionarlo, hay quienes, ¿verdad? Suponen, ¿verdad? Que porque la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, es el Padre que se hizo carne, y eso no dice la Biblia. Dios se manifestó en carne. Amén. ¿Quién es ese Dios? El Hijo de Dios. Como habíamos hablado al comienzo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que se reveló en carne o se manifestó en carne es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Pero enviado por el Padre. La primera persona de la maravillosa Trinidad envió a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Búsquele por donde busque, a mis amigos que están quizás escuchando, ¿verdad? Que a veces me han escrito algunas cosas relacionadas con esto. Bueno, es lo que dice la Biblia. Estamos leyendo lo que dice la Biblia. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador. La palabra consolador está escrito en griego. El Nuevo Testamento ha sido originalmente escrito en griego. Bueno, y la palabra consolador es la palabra griega parakleto, ¿sí? Que precisamente significa consolador. ¿Por qué? El que estaba allí entre ellos los consolaba a los discípulos, estaba con ellos, los aconsejaba, les instruía. En otras palabras, era el que estaba al pendiente de aquellos discípulos del Señor. Pero ahora Él se iba a ir, pero Él iba a enviar a otro consolador, que no
obviamente no era el mismo. Si nos sujetamos a reglas gramaticales estrictas, y aquí yo tengo que decir algo, porque muchas veces hay personas que dicen, no, pero eso se recibe por revelación. Toda la palabra que está escrita es revelación. Esto mismo es una revelación que nos hace el Señor Jesús. Entonces no tenemos por qué torcer la revelación escrita, la que encontramos, para tratar de acomodar, ¿verdad?, los textos que ya son revelación, para complementar o hacer creer que tenemos una revelación algo diferente a lo que la revelación nos dice. No sé si me expliqué. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo sé que aquí lo comprenden todos, quizás alguno que ve por allí, entonces no comprende estas cosas porque les han enseñado mal. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sí? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ya no por cierto tiempo, porque Jesús estuvo con sus discípulos alrededor de 3 años y medio. Los instruyó en 3 años y medio, pero luego Él murió, resucitó y ascendió al cielo, y ese proceso le llevó 3 años y medio, desde los 30 años alrededor hasta los 33 años y medio, donde estuvo ejerciendo ese ministerio a favor nuestro, a favor de la humanidad, a favor de todos los que pueden creer en Él. Amén. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo me voy, ya terminé mi misión, la misión que el Padre me designó, venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya fui sacrificado por los pecados de toda la humanidad, ya morí en una cruz, ya resucité de entre los muertos, pero ahora yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar a otro consolador, porque voy a rogar al Padre que así lo haga. ¿Se da cuenta el orden que hay en este verso? No es que Jesús iba a hacer algo porque a Él le parecía que lo tenía que hacer, porque Él conoce plenamente, ¿verdad?, todo el propósito del Padre, ¿sí? Porque Él es Dios. Entonces, ahora Él dice, yo voy a rogar. Yo me voy a someter, yo voy a hacer, rogar significa voy a hacer una oración por ustedes, para que el Padre les envíe otro consolador. Y ese consolador, se nos dice la Escritura en el verso 17, que dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Por eso tenemos que leer a veces la Escritura con detenimiento para poder comprender. Y si no comprendemos en el momento, oremos y pidámosles a Dios revelación y que nos haga comprender esto, que es una revelación. No hay que buscarle otra revelación a esto, porque esto ya es una revelación. Amén. Esto no se conoció nunca en la época del Antiguo Pacto. Fíjese el versículo inicial que hemos leído, cuando aquí se encontró el apóstol con unos creyentes y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Obviamente habían recibido a Jesús, pero ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántas personas que ignoran que hay Espíritu Santo? Fíjese que me estoy refiriendo a creyentes. Y si creyentes en aquella época no conocían al Espíritu Santo, no habían oído del Espíritu Santo, imagínense de la gente que no tiene relación ninguna con Dios. ¿Cómo van a conocer al Espíritu Santo si no se han relacionado genuina o verdaderamente con Dios a través de Cristo Jesús? El Espíritu Santo es el agente que pasa desapercibido en nosotros. Las personas, y me estoy refiriendo a personas creyentes ahora, así como estos, que no sabían
que si habían recibido la revelación de Cristo en sus vidas, era por obra y gracia del Espíritu Santo. Ni sabían si había Espíritu Santo porque nadie les había dicho nada. Así como en aquella época, hoy también hay creyentes que no saben que el Espíritu Santo, si han recibido a Cristo, está en sus corazones, está en su interior. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted ha sido llamado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, esté llamada a ser templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, muchas veces pensamos que anda por allí volando, que es un éter, una energía, como creen los testigos de Jehová, que es una fuerza nada más, que no tiene ninguna personalidad. Pero sin embargo, si tenemos tiempo, vamos a mirar algunos versos más para mostrar que el Espíritu Santo es una persona. Y no anda volando por allí, está acá adentro. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Diga, está acá adentro, marque su corazón, adentro. Está acá adentro el Espíritu Santo. No está en la esquina, no lo está esperando en el carro, no está en la escuela, no está en una universidad, no está ni siquiera en un estadio de fútbol donde hay tanta gente emocionada, donde hay un deporte que la gente tiene preferido y que la gente se emociona allí, ¿vio? ¿Por qué? Porque también hay espíritus en esos lugares, pero no es el Espíritu Santo. ¿Me explico? El Espíritu Santo no nos está esperando en la casa. El Espíritu Santo, usted lo está cargando. Usted lo contiene, usted lo tiene dentro. Porque si no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no es verdaderamente cristiano o cristiano. Amén. Fíjese qué importancia tiene el Espíritu Santo y qué humildad hay en el Espíritu Santo que pocas veces se proclama, ¿verdad? Que Él es el que hace todas las cosas y que es así. Él es el que salva, el que revela al Salvador. Él es el que nos abre los ojos, nos muestra nuestra condición pecadora, como ya lo expliqué. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos han recibido salud aquí? Levanten la mano. ¿Hay más? Un milagro. ¿Quién ha recibido un milagro? Bueno, ¿sabe por qué ha recibido un milagro o ha sido sano? No pregunto si ha sido salvo, porque todos sabemos que usted está aquí porque usted recibió a Cristo. Pero ¿sabe por qué recibió la obra de Dios en su vida? Porque el Espíritu Santo intervino. Fue el Espíritu Santo el que ocasionó esa sanidad, ese milagro. Fue el Espíritu Santo el que rompió esa cadena, ese vicio. Fue el Espíritu Santo, hermano, porque nosotros por nosotros mismos poco y nada podemos hacer. Amén. Es el Espíritu Santo. Así que nadie se sienta sabio, superior, ¿verdad? Competente. Yo he conocido creyentes que se sienten sabios, se sienten competentes, se sienten superiores a los demás, por la sencilla razón de que saben un poquito la Biblia, pero no conocen al Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo, hermano. Usted puede saber la Biblia. Yo he conocido personas que recitan la Biblia de memoria. De memoria. Y para mí es algo que impacta humanamente. ¿Por qué? Porque yo no sé. Yo tengo muy mala memoria. Pero yo sí sé que tengo el Espíritu Santo. Amén. Y cuando hablo, sé que me asiste el Espíritu Santo. No tengo ninguna duda de eso. Las palabras que yo puedo hablar están dirigidas por el Espíritu Santo. Yo al principio no me daba cuenta de eso, pero llegué un día a la conclusión de que yo no podía haber hablado, ni enseñado, ni predicado lo que había hecho por obra y gracia de mí mismo. Era el Espíritu Santo obrando. Amén. Y usted lo mismo.
Muchas veces pensamos que somos nosotros los fuertes, los preparados, los capacitados, los maduros, pero lejos de eso ignoramos que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y qué triste no darle reconocimiento a la valoración al que lo tiene que ser reconocido o valorado. Amén. Así que es el Espíritu Santo. Así que no hay lugar para la jactancia personal en la obra del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos un concepto de nosotros más alto que el que debemos de tener, ese no es el Espíritu Santo obrando en nosotros, es el espíritu humano. El espíritu humano que se ha llenado de orgullo, ¿verdad? Se ha hinchado, ¿verdad? Se cree superior. Entonces todas esas cosas son propias de la naturaleza caída que también portamos. Pero es el Espíritu Santo el que nos encamina, es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos, es el Espíritu Santo que nos muestra cuán engañoso es nuestro corazón. Dice la Escritura, y eso es revelación también, engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero tenemos que hacer el intento. Conociendo a Dios, vamos a empezar a conocernos mejor a nosotros. Y cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, una de las primeras cosas que descubrimos es que cuán pocos somos sin Dios. Amén. Si somos algo es gracias a la labor del Espíritu Santo. Amén. Pero los talentos y de los individuos y la sabiduría humana y cosas muy valorables, por cierto, pero el ser humano no comprende que todas las potencialidades que ha recibido el ser humano, a él me refiero, es porque el Espíritu de Dios las ha puesto allí. Le voy a decir algo más. El Espíritu de Dios es el que lleva, ¿verdad?, los procesos de Dios adelante. El Hijo ya llevó a cabo el proceso que tenía que hacer. Ahora la iglesia está gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia es la iglesia de Cristo. No hay iglesias perfectas, no vaya a creer eso. No la hay. No hay iglesias perfectas, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero el Espíritu Santo, si hay algo de valor en una congregación o en una vida, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y cuanto más lugar le demos en nuestra vida al Espíritu Santo, mayor va a ser la manifestación de Él en nosotros. Pero para que usted le dé lugar al Espíritu Santo, tiene que tener el conocimiento y tiene que tener la revelación de que usted realmente lo tiene dentro. Porque muchas personas no son conscientes de eso, como dije anteriormente. No son conscientes de quién está dentro. Ellos creen que se suben al carro, van para arriba, van para abajo, y son ellos los que deciden. Pero es el Espíritu de Dios el que de alguna manera nos está guiando, nos está gobernando. Y Él pasa como desapercibido para nuestros sentidos. Nuestros sentidos quedan ignorantes de la obra del Espíritu Santo. Por eso el ser humano cree que es Él el que hace las cosas. ¿Me explico? Entonces, pero en el verdadero creyente, el Espíritu Santo es el que gobierna. Gloria a Dios. Vamos a estar mirando algo más, por ejemplo. El Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. ¿Qué genera? Santidad. Porque es Espíritu Santo. Vamos a definir lo que significa la palabra espíritu. En griego es neuma. Usted conoce una palabra que es muy común para nosotros, los que tienen carro, ¿verdad? Para todos, aquí todo el mundo tiene carro, supongo. Entonces, usted necesita ponerle a su carro neumáticos. ¿Sí? Neumáticos. Viene de ahí. El neumático es que contiene aire dentro, ¿verdad? Es el recipiente de goma, ¿sí?, que
es inflado con aire. Y por eso se llama neumático. Amén. Entonces, la palabra espíritu significa neuma en griego, que significa viento, aliento, espíritu, soplo. Viento, aliento, espíritu y soplo. Eso es neuma. Nosotros tenemos ese neuma dentro. Si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestro propio espíritu humano, estaríamos totalmente separados de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que permite que nos relacionemos con el Creador. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. Usted tiene el Espíritu Santo en su interior. ¿Lo cree? Eso es muy importante, no solamente confesar sí lo creo, sino ser totalmente conscientes de eso. Cuando usted es totalmente consciente que el Espíritu Santo está en usted, entonces usted va a vivir de una manera totalmente diferente a la que vivía anteriormente de conocer al Señor. Porque el Espíritu que usted ha recibido es santo. ¿Y qué significa santo? La palabra en griego santo es hagios, que significa puro, sagrado, consagrado, por supuesto, a Dios. Puro, sagrado, consagrado a Dios. Santo no es uno más bueno que otro. No. Hay muchas personas buenas en el mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No todo el mundo es corrompido. Hay personas buenas en este mundo. Usted a lo mejor conoce. Y no son necesariamente cristianas. Pero el tema es que no son consagrados a Dios. No son sagrados para Dios. No son puros. Puros. Puro viene de pureza, de transparencia, de limpieza, de luz interior, alejado de la tiniebla, de la oscuridad en la que está sumida la mayor parte de las personas sin Dios. Y también algunos creyentes que no son conscientes de la presencia del Espíritu Santo, que también participan de las tinieblas y de la oscuridad. Personas que, pudiendo ser conscientes, no se han determinado a hacerlo, entonces ignoran qué es lo que tienen dentro, ¿verdad? Y por supuesto viven como ellos consideran o creen que deben de vivir la vida, como ellos creen y consideran que deben de ser, como ellos creen y consideran que les conviene de esa manera. Sin embargo, el que tiene y es consciente del Espíritu Santo sabe que no es lo que nos conviene a nosotros, no es lo que le conviene a la persona, al cristiano, es lo que le conviene a Dios. Amén. ¿Está de acuerdo? Esto es humillante. Yo acabo de decir algo que humilla. ¿Humilla a qué, pastor? A la naturaleza humana. Porque como hombres, nosotros nos sentimos la gran cosa, como seres humanos. Y porque la Biblia dice que somos creados a imagen y a semejanza de Dios, claro, reflejamos la imagen y la semejanza de Dios. Eso es interesante, otro día vamos a hablar más profundo de eso, pero Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, o sea que Dios en alguna medida se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Dios. Por eso cuando creemos en Él, en el Señor Jesús también, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Es usted una hija, un hijo de Dios?
Dígase, soy una hija, un hijo de Dios. No por un convencimiento intelectual, hermano, sino por una profunda convicción espiritual. Hay personas que solo están convencidas en su mente, en su intelecto. Dicen, yo soy un hijo de Dios, acá la Biblia lo dice, pero no le cayó la revelación todavía que si una hija, un hijo de Dios, tiene que parecerse a su padre. Amén. Los hijos se parecen a sus padres. Entonces, nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Amén. Quizás, obviamente, no somos perfectos como lo es el Padre. Alguien le preguntó, maestro bueno, y él le dijo, no me llaméis bueno, hay uno solo bueno, el Padre. ¿Sí? Pero nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso usted tiene cuerpo, porque se parece al Hijo, y el Hijo se parece a nosotros. Tenemos espíritu humano, porque Dios es espíritu. Amén. Por eso nos asemejamos a Dios. La única de las criaturas que Dios creó con espíritu, alma y cuerpo, a semejanza de Él mismo, es el ser humano. Amén. Es interesante esto, ¿verdad? Saber, ser conscientes totalmente de que no somos una casualidad. Usted no nació por casualidad. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Escuche, tiempo para nacer y tiempo para morir. Yo estuve reflexionando en eso. Tiempo para nacer. Es porque Dios tiene un plan y cuando llegó el tiempo usted nació. Usted no es una casualidad. No somos una casualidad. Dios nos creó con un propósito. Nacimos en el lugar donde nacimos, de los padres que nacimos, porque hay un plan de parte de Dios. Y cuando llegó el tiempo de nacer, nacimos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando llegue el tiempo de morir, moriremos. Porque a Dios le place así. Porque Él es el creador, Él es el soberano y Él hace como Él quiere. Tiempo para nacer y tiempo para morir. El Espíritu Santo está envuelto en todo eso. Porque es el Espíritu Santo el que va abriéndonos los ojos, el entendimiento, la conciencia de quién es Dios, de quién es el Hijo y de quién es Él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es precisamente el que nos redarguye de pecado, por ejemplo, dice la Biblia, que procura convencernos a nosotros de lo malo. No nos obliga, no nos somete, no es un tirano, no nos pone la soga al cuello, sencillamente nos habla, nos sugiere, tiene paciencia, habla con amor. Eso es el Espíritu Santo. Él no lo obliga a usted ni a mí a hacer las cosas que debemos de hacer para Dios. Él nos convence. Nos convence de que es bueno venir a la reunión, de que es bueno servir a Dios, que es bueno procurar la santidad, que es bueno orar, que es bueno servirle al Señor en todas las áreas en las que Él disponga que nosotros tengamos que servir. Porque todo eso lo planifica Él. No somos nosotros los que nos ponemos de líderes, de pastores, de evangelistas, no. Hay muchas personas muy confundidas con eso. Hoy en día cualquiera abre un kiosco y ya es pastor, ya es evangelista. Nunca fueron llamados. Nunca Dios les mostró nada.
Nunca Dios le reveló nada. Por eso usted tiene que usar conciencia y tenemos que pedirle revelación a Dios para poder evaluar situaciones en las que, si las evaluamos conscientemente, no vamos a caer en decepciones. Amén. Hay mucha gente decepcionada por las cosas que suceden. Repito, es el Espíritu Santo el que nos da un llamado, pero las personas se confunden porque como no conocen bien al Espíritu Santo, creen que Dios les habló, que les reveló, que les dijo. Un día vino algún profeta y le dijo: mira, Dios te llama para esto. Y fue una ínfula, nada más. ¿Sabía que hay falsos profetas? Bueno, entonces muchas personas a veces están esperando escuchar algo bueno para ellos. Algo bueno para su carne, para su intelecto. Algo bueno que están esperando. Quizás les fue mal en toda la vida, en todas las cosas que aprendieron, pero ahora entonces están esperando que alguien les diga algo bonito. Yo he conocido muchos de esos casos. Y entonces las personas lamentablemente creen a lo bonito y luego, cuando no pasa, se decepcionan. O mantienen tercamente una convicción errada, equivocada, que partió o nació de una falsa profecía, de una falsa evaluación, de un sueño que era sencillamente una indigestión. ¿Sí? Pasan esas cosas, hermano. El que sueña que se va a morir, tenga certeza que le queda poco hilo en el carretel, Se va a morir. El que sueña que se va a enfermar, también se va a enfermar. Pero si usted sueña que va a vivir, si usted sueña que va a servir a Dios, tenga la seguridad de que usted va a servir a Dios, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amén. Las personas a veces confunden, ¿verdad? Eso porque no tienen claras las cosas. Y ahí vienen los problemas para esas personas que no tienen claridad en sus convicciones. Porque el Espíritu Santo se ha retenido en mostrarles más. Porque saben que no pueden obrar el Espíritu Santo, no porque no tenga el poder de hacerlo, Él lo tiene, pero Él se retiene. ¿Sabe por qué? Porque Él respeta cada persona, aunque esté equivocada, pero la respeta. Un día alguien me dijo, no, pero Dios me llamó a hacer esto. ¿Ok? Dios te llama a hacer algo. Bueno, hágalo. Después vamos a ver el resultado. A ver si era de Dios o no. ¿Me explico? Siempre tenemos que esperar ver el resultado. Pero hay personas que no ven claramente las cosas. Entonces, el Espíritu Santo no está revelándoles nada. Sencillamente es el sentir de sus corazones. Que repito lo que dije antes, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Amén. Es el corazón humano el engañoso. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que ver que antes de procurar dones, ministerios, posiciones, tenemos que ver el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, no sé cómo estamos de tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16, dice, si lo podemos poner, Primera de Pedro. Gracias, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Interesante, ¿verdad?
Quiere decir que éramos todos ignorantes antes. ¿Se molesta usted por oír eso? Bueno, la revelación no lo indica. Sino, porque esto es el apóstol Pedro hablando, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Ahora, ¿qué significa ser santo? Lo dijimos, consagrado a Dios. Ser santo no es que yo hable más bonito que otro. Ser santo no es que siquiera dé una limosna a alguien. Yo he conocido gente que tiene mucho dinero y da limosnas. ¿Sí? Qué bueno, el que pueda hacerlo que lo haga, ¿verdad? Pero eso no significa que sea santo. Muchos se han confundido con la labor, bueno, no voy a dar nombres propios, de labor de personas que han hecho mucho de ayuda por los seres humanos. Usted habrá oído hablar de infinidad de personas, y muy bien, qué bueno que esas personas ayuden al prójimo, pero eso no significa que sean santos. Amén. Santo es aquel, como dijimos, que está consagrado a Dios y que tiene que ser santo, consagrado a Dios, porque Dios es santo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es santo? Que el Espíritu es santo. Queremos decir que Dios está totalmente consagrado a sí mismo. ¿Me explico? Consagrado a sí mismo. Dios tiene convicciones, tiene un carácter. Si no tuviera un carácter como el que tiene Dios, no podría tener el poder que manifiesta. No hay duda alguna que Dios es todopoderoso. Miramos la creación y decimos, Dios tiene todo el poder. Pero ¿sabe por qué tiene todo ese poder Dios? Porque tiene un carácter que puede contener todo ese poder. ¿Me explico? Dios nos llama a nosotros, antes de anhelar poder, posición, ¿verdad? Antes de anhelar cualquier otra cosa, anhelar el carácter de Dios en nuestra vida. Porque si no tenemos el carácter de Dios, entonces difícilmente vamos a poder usar el poder de Dios. Difícilmente vamos a poder manifestar las obras de Dios. Difícilmente vamos a poder consagrarnos a Dios. Porque Dios tiene el carácter para consagrarse a sí mismo. No hay nadie superior a Dios. Él es el todo. Por eso, Él tiene ese carácter. Y ese es el carácter que quiere estampar en cada uno de nosotros. Somos creados a imagen y a semejanza de Dios, para que Dios estampe no solo su imagen, su semejanza, sino también ese carácter que nos va a llevar a poder, en alguna manera, usar el poder de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir. Dios es bueno y poderoso, todopoderoso. Él unge y capacita a sus hijos. La unción y los dones espirituales se reciben. El Señor los da. Pero mientras que el carácter santo se forma, el carácter de Jesús en el cristiano es el resultado de un proceso. Nosotros tenemos que anhelar tener el carácter de Dios antes que anhelar los dones, los ministerios, antes que anhelar el poder de Dios. Muchas veces, con buenas intenciones, creo yo, se anhela el poder de Dios para ayudar, para orar por los enfermos, ayudar a los dolientes, ¿verdad? Hacer muchas cosas, pero se necesita el carácter.
Dios. Por eso muchas veces no lo vemos manifestado en nuestras vidas. No vemos manifestación del Espíritu Santo en nosotros porque todavía el carácter de Dios no ha sido formado en nosotros para que podamos cargar con ese poder. Es como la vasija. Una vasija de barro cocido contenía el aceite en la antigüedad. Se echaba aceite, pero si la vasija se rompía o tenía un agujero, el aceite se perdía. Y Dios nos va a poner su precioso Espíritu Santo, su poder y todas las características que hacen que el Espíritu Santo sea lo que es, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, en una vasija rota. ¿Me estoy explicando? Usted, hermana, ama de casa, estoy seguro que si a usted le sobra aceite, usted no lo va a poner en cualquier lado que corra riesgo de perderse. Usted va a buscar un recipiente para que contenga ese aceite con su correspondiente tapa para que no tenga contaminación, etc. Y lo va a procurar cuidar. Así hace Dios con nosotros. Somos recipientes, nada más. Pero como recipientes tenemos que tener el carácter de Dios. Somos vasijas de Dios. El aceite nos habla del Espíritu Santo. Y para contener ese aceite y todo lo que involucra al Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que estar el recipiente en orden. Amén. Cuando el recipiente no está en orden, entonces difícilmente Dios nos puede usar. No quiere decir que no lo pueda hacer, Él lo hace con quien quiere, pero a Dios le agrada que su carácter esté reflejado en nuestra vida, porque para eso estamos acá. Estamos en un proceso en el cual Dios permitió que nos manifestemos quien pueden hacer, como dije antes. ¿Para qué? Para que nosotros, llegado la culminación de ese proceso, nos transformemos en esa vasija firme, de carácter firme, esa vasija de barro, ¿sí? Otro día hablamos de las vasijas, pero usted sabe el proceso de que se lleva a cabo para fabricar una vasija. Bueno, esa vasija no tiene que tener poros abiertos, porque si no liquea el aceite. Se pierde. Dios no quiere que el aceite de Él se pierda. Dios quiere usarnos, pero para contener ese aceite y poder aprender a administrarlo con sabiduría de Dios. Amén. Entonces, mucha gente comete el error de procurar los dones. Una vez alguien hace muchos años me dijo: pastor, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Es buen deseo, le dije, que tú tienes de orar por los enfermos, que se sanen. Sí, porque el apóstol Pablo habla de los dones. Sí, claro. 1 Corintios, ¿no? Capítulo 2 habla de los dones. Y habla de 9 dones. ¿Sí? Entonces, al hablar de los dones, también nosotros tenemos que saber de que esos dones están. Pero ¿a quién se los va a dar Dios a esos dones? A los que tienen su carácter. Voy a leer ya para ir concluyendo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. ¿Lo tenemos aquí? Gálatas 5, 22 y 23. Dijimos que
Primera de Corintios nos habla de 9 dones. No los voy a mencionar a todos. Sanidad, profecía, dones de poder 4, dones de revelación 4, ¿sí? Hablar en lenguas, tener discernimiento de espíritus, poder interpretar otras lenguas. Son dones del Espíritu Santo. Hay quienes no creen en estas cosas. Bueno, ellos se lo pierden, porque esto es por fe. Amén. Yo no los critico. Una vez alguien me dijo, no, Dios, eso ya el tiempo de las sanidades pasó. Eso de hablar en lengua es un galimatías ahí que la gente hace y ni sabe lo que dice. Que no sabía lo que decía era él. ¿Me explico? Porque eso lo revela la Escritura. Dios no va a revelar en su palabra algo incorrecto, indebido. Si está ahí es para que usted lo use, para que usted crea. Hay otras lenguas que tenemos que pedirle a Dios hablar. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dijo. Dice que él hablaba lenguas más que todos los corintios que abusaban del don. Él hablaba lenguas más que todos los corintios. Y entonces, pastor, ¿dónde él hablaba? En su devoción personal. Porque el que habla en lengua, a Dios le habla. La mente no entiende si no tiene el don de interpretación de lengua, pero el espíritu es el que habla en otra lengua. Me estoy explicando, el espíritu humano habla en otra lengua. Por eso hay gentes, hermanos, que respetamos y todo, pero obviamente no pueden comprender esto y entonces se limitan en mucho, ¿verdad? Y no creen lo que la palabra de Dios revela. Hay que procurar hablar en lenguas. Bueno, pero yo escuché que había alguien que hablaba, no sé por qué digo esto, pero alguien que hablaba en un lenguaje que no tenía gramática. Yo era uno de los que creía así antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo decía, discutía con el pastor. Le decía, pastor, eso no es de Dios. ¿Por qué? Me decía. Porque yo lo voy a grabar y acá no hay ningún orden gramatical, decía, en eso que hablan en otra lengua. Después descubrí, por la Escritura, que no necesariamente los lenguajes que se hablan en otras lenguas son lenguajes humanos. Hay lenguajes angelicales. Hay miriadas y miriadas, esto significa millones de ángeles, distintas jerarquías de ángeles que le sirven a Dios, distintas jerarquías, y hay millones y millones de lenguajes angelicales. Y cuando alguien habla en lengua extraña o desconocida y no puede tener la interpretación de lo que habla, entonces tenga la seguridad de que lo que está realizando está edificando su propio espíritu, como dijo el apóstol Pablo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. Léalo, por favor. No vamos a hacer el estudio ahora, pero 1 Corintios capítulo 13. Léalo, 1 Corintios capítulo 14, también está hablando de todos los dones y pone énfasis en las lenguas. Aunque claro, Pablo quería que todo sea ordenado. Amén. Pero eso no desacredita el don. Y todo eso por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y para qué voy a hablar en lenguas? No pensaba decir esto, pero lo digo. ¿Para qué voy a hablar en lenguas? Si nadie entiende, yo no entiendo, Dios entiende. Amén. Dios entiende. Es la oración que está esperando quizás Dios de cada uno, de parte de cada uno de nosotros, la que con el entendimiento no quisiéramos hacer. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Oraría usted
por su peor enemigo? ¿Verdad que le costaría, no? A lo mejor sí. Aquel que habló mal de usted, aquel que le trajo tantos problemas, aquella persona que se le puso en contra, aquella persona que le hizo un vacío, aquella persona que le traicionó, aquella mala persona, obviamente, que de repente usted no puede siquiera verle. Eso es propio de seres humanos, ¿o no? Sin embargo, cuando usted habla en lengua, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nunca critiquemos a alguien que está hablando en lengua y no entendemos nosotros, o hace gemidos indecibles, porque muy probablemente sea el Espíritu de Dios que está interviniendo en esa persona. Amén. Si no entendemos, callemos. Amén. Callemos. Ya está. Ya nos llegará el momento en que el Espíritu de Dios nos va a revelar las cosas a nosotros. Entonces, en ese momento que alguien habla en lenguaje desconocido, que su mente no capta, no puede entender, es probable que usted esté orando por alguien que ni conoce quizás. Pero en ese momento está necesitando su oración. Por alguien que usted le ha causado daño a usted, que usted normalmente no daría una oración por esa persona. Y no me venga a decir ahora, no, yo sí, pastor, yo oro por mis enemigos. Sí, le voy a ver si le doy una cachetada en la mejilla a ver si me pone la otra. No es tan así, ¿no? ¿Verdad que hay sentimientos humanos? Y todos tenemos ese corazón allí todavía latente, duro, ¿sí? Entonces, quizás sí, no discuto que hay alguien demasiado humilde, ¿verdad que sí? Que ora por todos sus enemigos, tiene una lista de enemigos, ¿verdad? Y ora por eso día y noche. Cuesta encontrar ese tipo de creyente. Pero qué bueno que lo haya, ¿no? Ahora el tema es que como Dios conoce nuestros corazones, nos permite ese tipo de oración para que bendigamos a nuestros peores enemigos. ¿Qué le parece? Amén. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Gloria a Dios. Dijimos, vamos a leer Gálatas 5, verso 22, ¿sí? Lo teníamos aquí. Gálatas 5, verso 22, y ya vamos a terminar porque la hora vamos a dejarlo aquí. Gálatas 5, 22. Así como hablamos de 9 dones en Primera de Corintios, estamos hablando de 9 frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 dones, habilidades sobrenaturales, pero 9 frutos del Espíritu. Carácter se llama eso, cristiano. Si usted quiere usar los 9 dones, genere el carácter cristiano, sembrando o practicando o viviendo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué difícil, ¿no? Tener amor, como ya dije antes, por aquellos que no nos quieren, que no nos soportan. Hermano, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. ¿Sabía usted eso, no? A algunos le va a caer bien usted, a otros no. Mire Jesús, un día tiraban palmas al paso del Señor. Al otro día gritaban, crucifícale, crucifícale. Así es la gente, hermano. No vaya a creer que porque usted haga una atención en particular a alguien, le van a retribuir de una manera agradable. A veces
Usted le hace un favor a alguien y le clava un puñal por la espalda. ¿Sabía usted eso? A lo mejor le pasó. Y hay que tener amor, hay que armarse de amor por esas personas que a veces no nos quieren bien. A lo mejor le dimos nosotros también oportunidad para que ellos se manifiesten de esa manera. Corrijamos. Amén. Amor. Para corregirlos también necesitamos amor. Si vemos algo que es indebido en nosotros, corrijámonos a nosotros mismos. Dios nos da toda la libertad para que así sea. Si usted sabe que está haciendo, pensando o practicando algo malo, corríjase. Corrijámonos. Eso es amarnos también a nosotros mismos. Me estoy explicando, hermano. Amor. Hay mucho más que podemos decir, pero gozo. ¿Qué significa el gozo? Alegría, una buena actitud frente a las cosas más difíciles que pudiéramos enfrentar en la vida. Ahora mismo hay personas que no saben qué hacer con sus vidas, hermanos. No tienen gozo. Viven una vida de amargura. Viven una vida que no saben por qué la están viviendo y se preguntan muchas veces este tipo de personas, ¿por qué nacieron? Algunos hasta han maldecido el día que nacieron. Maldecir el día que nacieron es maldecir el plan de Dios. ¿Me explico? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero el que dice, no, yo no tenía que haber nacido, ¿para qué nací pobre? Nacimos pobres porque Dios nos quiere hacer ricos. En primer lugar, de sus riquezas celestiales. Amén. Y después, si a Él le place, nos va a prosperar y nos va a bendecir, hermanos. Pero mientras nosotros digamos, no, yo no preciso eso, yo no, esto no lo quiero, eso nunca lo va a tener, obviamente, porque usted no lo precisa, usted lo está declarando. Seamos como niños. Yo cuando tenía unos 5 o 6 años, yo quería una pelota, hermano. Créanme, yo quería una pelota. Ya cuando tenía 9 años, yo quería una bicicleta. Y no me podían comprar mis padres, ni pelota ni bicicleta. Llegaban las festividades de fin de año, ¿no? La Navidad, los Reyes, qué sé yo. Y salían los niños en la calle a jugarnos sus regalos. Uno pateando una pelota, otro con una bicicleta, otro con un patín, otro con unos carritos, unas niñas con unas muñecotas, así, ¿no? Y yo salía, ¿y qué me regalaron a mí? Nada. Yo sabía que lo que regalan son los padres, ¿verdad? No le mientan a sus hijos. Ah, no, hay que sembrarle la ilusión. Dígale la verdad siempre a sus hijos. No existe Papá Noel, no existe Reyes Magos. Amén. Porque si no le están mintiendo ya de chiquititos. Cuando sean grandes no van a creer en Jesucristo ni en nada. Hermano. Entonces, yo digo, no me regalaron nada. Y para alguien que no conoce a Dios es triste. Es triste, hermano. Porque la persona ve, el niño, ve que los demás juegan, que los demás tienen gozo, tienen alegría, que le regalaron esto. A lo mejor sabe que son los padres, ¿verdad? Que pusieron el zapatito y le pusieron ese juguete, ese regalo, ¿verdad? Entonces vinieron el Santa Claus, llegó los Reyes Magos, le pusieron pastito, le pusieron el agua para que beban los camellos, y todo eso los niños creen. Pero cuando uno ve que para usted no le llega nunca nada, usted ya empieza a descreer de todo. ¿Cómo puede ser que aquel reciba y usted no? No sé si le pasó a usted, a mí me pasó. Entonces ya uno no empieza a no creer en nada. Uno no cree en nada. Y ojo, no era porque mis padres eran malos, porque no se podía, hermano. No se podía, hacían lo mejor que se podía. Porque mis padres tenían la convicción de que mejor era tener la comida en la mesa, ¿verdad?
que andar gastando en juguetes que al otro día quedan en un rincón tirados, destruidos. ¿O no? Y usted se gastó 30, 40, 50, 100 dólares y ahí quedó a la basura. Hay que saber administrar el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando uno aprende esas reglas, no se las olvida nunca, hermano. Pero bueno, el tema es que la hora se nos fue, ¿no? 9 dones y 9 manifestaciones del carácter que Dios quiere que tengamos. Dones y frutos, gloria a Dios. Hay mucho más, pero vamos a concluirlo y dejarlo aquí. Tenemos que anhelar y tener conciencia del Espíritu Santo de Dios. Porque en definitiva es Él el que hace todas las cosas ahora. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús, pero el que ejecuta es el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Seamos conscientes. Ser hijo de Dios. Es muy fácil decir, soy una hija de Dios. Yo a veces veo, ¿no? Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. ¿Tendrá conciencia? ¿Tendrá conciencia de lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Tendrán conciencia de que una hija, un hijo de Dios debe de parecerse a su padre? ¿Tendrán conciencia? ¿Tendremos conciencia? ¿Tengo conciencia? Nos tenemos que involucrar en todo eso. Amén. ¿Tenemos conciencia de quiénes realmente somos? ¿O sencillamente creemos que, bueno, un buen día pateamos una piedra y la piedra apuntó para una iglesia y nos metimos ahí y ya está? No, no es así. Créame que hubo algo que guió a la piedra a señalarlo a la iglesia. Hubo algo que nos motivó a hablar con tal o cual persona, o que motivó a tal o cual persona a hablarnos de Cristo. No hay casualidades. No existen las casualidades. Existe un plan, un designio, un llamado, un propósito para usted, para mí. Usted no es una casualidad. Amiga que está viendo el video, no eres una casualidad. Quizás, como hemos dicho antes, ha llegado a maldecir el día de tu nacimiento, porque la vida no es lo que esperaba que fuese. Decepción tras decepción, angustia tras angustia, problemas tras problemas, insomnios tras insomnios. No hay disfrute de la vida ni hay gozo, porque sin Cristo no puede haber nada de eso. El camino es Cristo Jesús. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos motiva, el que nos abre los ojos, el que prepara todas las cosas para que nosotros creamos. No es una casualidad que hemos creído en Cristo, hermano. No es porque hemos sido más inteligentes que otros. Hubo un tiempo que yo dije, cuando me convertí, dije, bueno, esto es una cuestión de inteligencia, porque obviamente lo que Dios ofrece es muy superior a lo que el mundo da. Las personas inteligentes, y veo que a veces los predicadores usan de ese argumento: sea inteligente, reciba a Jesucristo. Y no se lo recibe a Jesús por inteligentes. Recibimos a Jesús porque hay un plan de parte de Dios. Ha provocado Él un deseo intenso por Él. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Clamamos al Señor en ese momento de angustia, de desesperación, de dolor, en ese momento de falta de propósito, de no saber por qué estamos, cómo estamos, por qué vivimos aquí o allá. No sabemos nada, por qué, y pensamos que la vida es una ruleta, una lotería. No es una ruleta, no es una lotería. La vida es parte de lo que Dios preparó para nosotros. Pero nosotros tenemos que abrazarnos y tener conciencia de Dios,
del Señor Jesús, del Espíritu Santo, para poder comprender por qué estamos donde estamos y para qué estamos, para qué Dios nos quiere. Y vas a aprender a disfrutar de la vida, saber de que hay algo superior de Dios para ti. No somos cualquier cosa, no eres cualquier cosa. No es que te lavaron el cerebro, no. Alguien te lavó los pecados. No nos lavaron el cerebro. Yo creo que alguien lavó mis pecados. La sangre de Jesús nos lava de todo pecado. Porque es el pecado el que nos sumerge, nos somete, el que nos sume en la oscuridad, en la tiniebla. Es el pecado en la vida del ser humano, el que no va a traer nada bueno al final del camino, pero gracias al Espíritu Santo que abrió nuestros ojos. Lo más humilde, lo menos percibidos por todos, pero ahí está el todopoderoso Espíritu Santo ayudándonos, tomándonos de la mano, instruyéndonos, guiándonos en este camino, abriendo nuestros ojos para ver la verdad, de la que habló Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí que reciba a Jesús en su corazón? Lo conocemos a todos, creo. Quizás haya alguien en la cámara, en el video, viendo que necesita un cambio en su vida. De casualidad abrió el video y escuchó alguna de estas palabras. No es casualidad, ¿eh? Hay un plan de parte de Dios. Dios te ama. Por eso Dios quiere un cambio para tu vida. Quiere llevarte a la verdadera realidad de lo que eres, hecho a imagen y a semejanza de Dios. ¿Lo quieres? Esta es la hora, este es el momento de decirle sí al Señor Jesús. Si recibes a Cristo, el carácter de Él se va a ir impregnando en tu vida, en tu interior, para ser ese recipiente que contenga la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Solo recibirlo, decirle, sí, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida, y Él va a entrar. Como quieras, haz la oración. Sencillamente clama a Dios, porque no hay un método para ser salvo. Solamente es decirle, salva, mi Señor Jesús, y Él te salva. Vamos a orar por los enfermos también. Si hay alguien enfermo también, tenga la seguridad, la convicción que el Espíritu Santo está aquí. Levanta la mano si hay alguien enfermo, crea. Si levante, no tenga pena. Gloria a Dios. Si hay alguien más enfermo, si hay alguien allí viendo el video que está enfermo, en el lugar donde usted no importa en qué lugar está, usted crea ahora y se va a manifestar la gloria de Dios en usted. Es el Espíritu Santo, el cual no tiene límites, no hay fronteras para Él, no hay cosa imposible para Él. Él lo hace. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Hemos hablado de ti, Espíritu Santo, conforme a lo que nos has dado, Señor. Hemos puesto, Señor, aquí, Señor, en este lugar, Señor, lo que tú eres, Señor. Y hay muchas cosas más, Señor, que tú eres y de las cuales pasaríamos días y días hablando de tu persona, Espíritu Santo. Pero en el nombre de Jesús, bendice, Señor, en este momento a cada uno de los que están viendo el video, bendice a los que han llegado, a los que están enfermos, sánalos ahora en el nombre de Jesús, son sanos en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús
fuimos nosotros curados. Aquel que vive sin propósito, aquel que vive en angustia, aquel que vive enfermo, aquel que vive lejos de ti, Señor, aquel que no siente que hay un propósito para su vida, aquel que respira porque el aire es gratis, Señor, a ese dale, Señor, la visión clara y la revelación de que es alguien importante para ti, Señor, y que lo necesitas y por eso lo quieres salvar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque declaramos salud, salvación, liberación, Señor. Liberta de droga, adicción, de adicciones de todo tipo. Liberta, Señor, las personas de locura, de esquizofrenia, de todo tipo de problemas. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos.